Muy buenas tardes a todos aquellos que nos han estado siguiendo en esta serie en la cual hemos estado haciendo una comparación entre la doctrina de la salvación según la Iglesia Adventista y la doctrina de la salvación según la Iglesia Católica Romana. Y nos hemos dado con la gran sorpresa de que hay una gran similitud entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Romana en su doctrina de la salvación, tal cual que debido a un sermón que predicó el pastor Ted Wilson, el presidente de la Iglesia Adventista, hace 13 años, cuando fue inaugurado por primera vez como presidente, él explicó y formuló la doctrina de la salvación de la Iglesia Adventista en esa conferencia mundial allá en el Georgia Dome con miles de delegados de todo el mundo presentes, para que ellos supieran cuál era la doctrina de la salvación, según él pensaba, era resumida la doctrina de la salvación de la Iglesia Adventista, y total que hizo un buen trabajo. Él resumió la doctrina tal cual la enseña los escritos de Ellen White, y la han predicado la mayoría de sus pioneros y luego sus pastores y dirigentes hasta el día de hoy. Cabe decir que hay algunos que no pudieron seguir predicando en la Iglesia Adventista, porque se atrevieron a predicar la doctrina de la Reforma, la doctrina de Martín Lutero, particularmente según la justificación por la fe. Y nos hemos dado cuenta que, en resumidas cuentas, la doctrina de Lutero, la doctrina de la Reforma, es que cuando Dios justifica al pecador, lo declara justo. Puede ser la persona más impía y perversa, con millones de pecados a su contra y violaciones de la ley y quebrantos de la ley en todo aspecto. Pero cuando Dios justifica a ese pecador, lo justifica con la vida de Cristo y lo declara tan justo como su Hijo, como si nunca hubiera pecado. Y esta es la grandeza de Dios, que en su gran soberanía, Él se impone a nuestra lógica y a nuestra manera de razonar, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran así. Es decir, Dios llama al más vil pecador como si fuera el supremo justo igual a Cristo. Lo declara justo. Mientras que la lógica humana, que está afectada totalmente por el pecado, razona de causa a efecto, de que en algo debe colaborar el ser humano con alguna obra, hasta que llega a llamar a la fe una obra, para que así la fe sea algo que colabore a su justificación. Y pues aquí hemos tenido en los comentarios a estos videos de YouTube de parte de hermanos con buenas intenciones, no lo dudo, que han dicho que tal cosa como la sola fe no existe. Y claro, la sola fe
pertenece a un grupo de solas que surgieron durante la Reforma protestante en el siglo XVI en contra de la doctrina de Roma. Es la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, el solo Cristo y vivir solamente para la gloria de Dios. Entonces algunos han dicho, ¿cómo puede ser la sola fe? Si la fe no está acompañada por obras, no es verdadera fe. Y allí citan a Santiago, que también es la cita favorita que usa la Iglesia Católica para defender su doctrina. Y la doctrina de la Iglesia Romana, al igual que la doctrina de la Iglesia Adventista de la justificación, es que Dios no puede declarar al pecador justo, a menos que primeramente el pecador se esté haciendo justo mediante el proceso de la santificación. De tal modo que si el pecador no entra en un proceso de arrepentimiento, conversión, dejar atrás sus pecados, vencer sus defectos, vencer, como llaman en la iglesia adventista, sus defectos de carácter, y a menos que esté siendo santificado, haciéndose justo, bien, por la gracia de Dios, es lo que ellos enseñan, que la gracia de Dios se infunde en el corazón y esa gracia justificadora lo va cambiando, lo va transformando para que Dios lo pueda en cierto momento declarar justo. Así que esa es la gran diferencia entre la doctrina de la Reforma y la doctrina de la Iglesia Romana, como también la doctrina de la Iglesia Adventista. Roma no ha cambiado. Ellos se reunieron en el Concilio de Trento, poco después de la muerte de Lutero, para determinar y concretar su doctrina de la salvación en respecto o en respuesta a la doctrina de la salvación y de la justificación según la Reforma. Y es allí donde nosotros hemos visto los documentos del Concilio de Trento que se conservan hasta el día de hoy como la doctrina de la Iglesia Romana de la salvación, especialmente de la justificación, como vamos a ver en breve. De tal modo que encontramos estos dos campos. Por un lado está el campo de la Reforma, en el cual Dios en su gran misericordia declara justo al pecador. Tomando las palabras de Jesús cuando dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida mediante su palabra de justificación. Dios declaró a lo que estaba muerto, lo declaró vivo. Y con eso nos vivificó. Es que el Evangelio, la justificación, es dada como la única y la última esperanza de un pecador que está tan sumido en el barro y en el fango del pecado que no puede presentar ninguna buena obra ante Dios. Sin embargo, llega el momento, como el hijo pródigo, en que se ve tan sucio, tan embarrado por el pecado, que grita: ¡ay de mí, Señor, que soy pecador! ¡Sálvame, que perezco! Esa no es una obra, ese es un grito de fe.
Ese es un gemido del alma. El pecador no puede ofrecer la más mínima obra, y ese gemido de fe no es una obra. Ese gemido de fe se aferra a la revelación que Dios le da de su grande misericordia. Y el pecador lanza ese gemido en medio de su pecado, en medio de su inmundicia. Y con tan solo esa mirada de fe, como lo dice aquella alabanza, una mirada de fe es la que salva al pecador. Y es algo así, la alabanza de los evangélicos. No sé si se canta en una iglesia adventista. Cuando yo era pastor, había unas hermanas que habían salido de iglesias evangélicas y cantaban con gran gusto esa mirada de fe en mi iglesia. Así que la fe es algo que Dios da. Dios revela su naturaleza llena de gracia y misericordia, la revela al más vil pecador. Y muchas veces este vil pecador se encuentra entre aquellos que han sido miembros de la iglesia por muchos años y hasta tienen cargos en la iglesia, ancianos, diáconos, diaconisas, pastores, dirigentes de iglesia. Y el mensaje de la justificación es también para aquellos que han estado en la iglesia y a pesar de haber escuchado centenares de sermones que deben dejar el pecado, que deben vencer el pecado, de alguna manera se encuentran sumidos todavía en hábitos, en imperfecciones de carácter que no pueden vencer. Y la palabra de la justificación también es para ellos. Es para que aquel que no conoce la palabra, como para aquel que la ha conocido, pero todavía siente en su corazón ese gran deseo de ser justificado por el Dios de la misericordia. Así que no excluye. No debemos pensar que la justificación es solo para aquel que se está iniciando en la vida cristiana, sino que es un grito de consuelo, es una lluvia de consuelo que Dios hace rociar sobre aquellos pecadores que están dentro del seno de la iglesia. Ahora, hay algunos que han estado dentro del seno de la iglesia, que se consideran a sí mismos justos. Ellos son aquellos que pueden entrar al templo y decir: gracias te doy, Señor, que no soy como aquellos drogadictos, que no soy como aquellos pecadores que están al otro lado del barrio. Gracias te doy porque yo estoy devolviendo mis diezmos. No le hice caso al pastor Camacho con su serie de los diezmos y yo sigo pagando fielmente los diezmos. Y yo sigo guardando el sábado. Y por lo tanto, Señor, yo te presento. Hay algunos que son así. Se consideran a sí mismos justos. No están enterados, a pesar de años en la iglesia, no están enterados de su pecaminosidad. Y son ellos los que me escriben comentarios, no solamente a mí, pero a los otros que estamos en esto, el pastor Baloyes, el pastor Anduesa y otros, que nosotros predicamos una doctrina falsa, porque no predicamos la doctrina de la fe y las obras. Es que la fe es una cosa. La fe
se presenta ante Dios con las manos abiertas para recibir la gracia de Dios. La fe no está llena de obras, y una que se presente sería demasiado para que Dios encontrara lugar en nuestras manos para colocar la gracia de Dios en Cristo, la gracia salvadora. La fe se abre para recibir la justificación de Dios que rebosa nuestra copa con la vida de Cristo. Pero si nosotros le ofrecemos tan solo la más minúscula obra, Dios no puede vaciar allí la vida de Cristo. No hay lugar para la vida de Cristo donde hay algo de la vida nuestra. Entonces algunos dicen, ¿pero por qué es la sola fe? ¿Acaso la fe no viene acompañada de obras? Y nuevamente repito, ese es el argumento de la Iglesia Católica Romana. Pero la Biblia es clara. La fe obra. No obra para ser fe, sino que habiendo sido fe, habiendo sido justificado, el pecador justificado obra. Pero esa es obra también del Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar fisgoneando para ver si el pecador justificado ha hecho alguna obra buena, porque eso es fruto que dará el Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos, entonces, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y a mí me gusta cómo esta versión lo pone así, que ya es algo que ha ocurrido. Esto es evangelio. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Fíjense cómo aquí la fe se describe como algo único, aparte de las obras. Por eso Martín Lutero, cuando leía todo esto y lo estudiaba, él decía que se trata de la sola fe, porque el versículo 9 excluye, no por obras. Entonces, ¿por qué este vano argumento de que no es fe a menos que tenga obras? Es un vano argumento. Y dice la razón para que nadie se jacte. Y como decíamos nosotros en otro lugar, que la gloria es solo para Dios. De tal modo que seguimos adelante mirando esta gran diferencia entre la doctrina de Roma y la doctrina adventista, que parecieran en su meollo ser una sola cosa, y la doctrina de la Reforma. La Reforma del siglo XVI, la Reforma de Lutero y los demás reformadores que se levantaron contra la doctrina de Roma, es que Dios justifica al pecador por la sola fe, sin un ápice de obras. Y la fe no es una obra, porque todo lo que no procede de la fe es pecado. Es decir, la más mínima obra que tú presentes ante Dios para acompañar tu justificación o para asegurar tu justificación es pecado. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Todo lo que no es de fe es pecado.
Entonces el Concilio de Trento, al terminar sus pautas, al terminar de concretar su doctrina, por allá en la última parte, eso era como en el año 1575, por allí debiera haber visto la fecha exacta para que algunos de ustedes no se vayan a buscar y digan, el pastor Camacho falló sobre la fecha. Pero al terminar el Concilio de Trento, ellos pronunciaron lo que llaman unos cánones, unas anatemas, en contra de los que pretendían unirse o seguir a los reformadores, a la doctrina de la justificación según la Reforma. Y nosotros vamos a ver cuáles fueron esas anatemas, esas condenas por las cuales serían no solamente excomulgados de la Iglesia romana, sino puestos a muerte. Porque Lutero recibió una bula por la cual él estaría llamado ante Roma, y si se le encontraba que era culpable de violar, de quebrantar la bula del Papa que le prohibía predicar esta doctrina, sería puesto a muerte. La Iglesia romana siempre ha perseguido a aquellos que predican la doctrina de la justificación como la declaración de Dios que justifica, que declara al pecador como justo. Y si no la persigue hoy físicamente con violencia, la doctrina romana, la Iglesia romana hoy es muy astuta y persigue a aquellos que creemos en esta doctrina con todo corazón y nos aferramos a esta doctrina de la justificación mediante otras maneras, otras estrategias. Muy seductoras, llamándonos al diálogo, llamándonos a las buenas obras, llamándonos a la unión, al ecumenismo, y que juntos debemos trabajar para un mundo en paz y para salvar el planeta, etc. Hay muchas maneras como la Iglesia romana trata de quitar de nuestros labios y de nuestra boca la doctrina de la sola fe. Por lo cual la Iglesia adventista no debe sentirse amenazada por una persecución de la Iglesia romana. Porque la Iglesia romana está feliz y contenta con la Iglesia adventista predicando la doctrina del Vaticano alrededor del mundo. Y la Iglesia romana es muy paciente. Una cosa que ha tenido es paciencia, porque a lo largo de muchos siglos estuvo persiguiendo esta doctrina, particularmente entre los luteranos. Y como yo les dije en otra ocasión, les voy a contar cómo la Iglesia romana, por medio de la obra del cardenal Ratzinger, que llegó a ser el Papa Benedicto XVI, logró que una gran porción de la Iglesia luterana diera el brazo a torcer en la doctrina de la justificación, y el 31 de octubre de 1999, en la misma ciudad de Wittenberg, firmaron un
acuerdo en conjunto, una declaración conjunta sobre la justificación por la fe, en la cual una gran porción de la Iglesia luterana, llamada la Federación Mundial Luterana, accedió que la justificación incluye, aunque sea una pequeña respuesta de amor y caridad de parte del creyente, para que Dios pueda entonces justificar al pecador. Y con eso, Roma ganó. Fíjense que la Iglesia romana en ningún momento ha llamado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a dialogar sobre la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque no es necesario. La Iglesia Adventista ya predica la justificación según la Iglesia romana. Así que no es necesario. Y es muy paciente. La Iglesia romana dice que pasen varios centenares de años más, que los adventistas esparzan su doctrina de la justificación por todo el mundo, que adquieran mucho más feligreses e instituciones. Y algún día, cuando veamos que la oportunidad es propicia, entonces vamos a dialogar con la Iglesia Adventista diciendo, ¿saben qué? Ya que ustedes creen lo mismo que nosotros, es tiempo de que nosotros nos unamos. Y puede ser que la situación mundial esté tan pésima en aquel entonces, que la misma Iglesia Adventista dé el brazo a torcer, porque ya predican y enseñan la misma cuestión. La Iglesia romana jamás va a perseguir a los adventistas por el domingo o por el sábado. Esa es una falacia, esa es una cortina de humo para esconder la verdad de que no hay diferencia alguna entre la doctrina de la salvación de Roma y del adventismo. Es lo mismo, pero en la Iglesia Adventista existe esta cortina de humo, que el domingo, que la ley nacional dominical, que la ley mundial dominical, y que seremos perseguidos a los montes y allí nos van a encontrar, y se predican sermones de esto, teorías conspiracionistas de que nos van a encontrar con satélites y con estas cosas, y los perros van a perseguirnos y los robots y no sé cuánto, y el GPS y la marca que nos va a encontrar, que va a ser un chip que nos meten acá o el chip de un teléfono, y se explayan en todo esto. Y la Iglesia romana dice, bueno, si ustedes creen eso, bien. Pero si llega el día que ustedes cambian de doctrina y predican la sola fe, que son justificados por la sola fe en las gracias soberanas de Dios, si predican que son salvos solo por la vida de Cristo, si predican que solo se van a tener a la sola Escritura, sin los escritos de White, sin ningún otro escrito, si se van a poner a predicar que son salvos por la sola gracia de Dios, sin ninguna virtud ni mérito de ustedes, entonces puede venir persecución de cualquier tipo, pero la Iglesia Adventista no será perseguida por predicar que el sábado es el día del Señor y que es el día que hay que santificar, porque como ya dijimos la vez anterior, todos esos son medios de gracia. La Iglesia Católica ve la observancia del sábado de la Iglesia Adventista y aplaude, dice, está bien.
Ustedes están tratando de ganar gracia para ser transformados. Ustedes creen que el día sábado contiene una nube invisible espiritual de santificación en donde mora la presencia santificadora de Dios. Y si ustedes están allí concentrados en esa santidad del sábado, ustedes van a ser santificados y transformados y más gracia para que Dios los pueda justificar. La iglesia romana no tiene problema con eso, porque es lo mismo que creen de sus santos. Que si una persona se presenta ante la representación de un santo, es para sacar gracia y virtud de la vida de ese santo. Equivocadamente, muchos protestantes creen que están allí adorando al santo, pero no. Aquel que comprende bien la doctrina de Roma sabe que cuando está ante una representación de un santo, está tratando de sacar virtud y mérito y gracia y poder santificador de ese santo. ¿Para qué? Para cambiar su vida. Por la misma razón que el adventista se mete en el sábado, en esa presunta santidad del sábado, para ser transformado en su vida anterior. Pero a todo pecador, hoy le decimos que por la gracia de Dios y por aquel Cristo que dice amén a todo gemido de cualquier pecador, tus pecados han sido perdonados. La gracia de Dios sea contigo hoy y para siempre. Amén.